Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, quienes de lunes a viernes nos ven a las 6:25 de la tarde en Su Caso en Casa, el programa de servicio, el programa con los abogados y los expertos, quienes en un lenguaje muy sencillo y muy fácil conversan con ustedes, conversamos con ustedes y en vez de a veces preguntar sobre ciertos temas al vecino, inviten al vecino y entre todos resolvemos los temas jurídicos con las personas que pueden tener la solución para esas situaciones jurídicas. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio informativo. Ya saben que están las redes sociales para que compartan con nosotros, las líneas telefónicas para que nos llamen, nos van a aparecer en pantalla. En YouTube pueden buscar Su Caso en Casa Teleantioquia y van a encontrar los programas que hemos emitido. Y nos pueden escribir también al correo y muy pendientes al finalizar siempre el programa los datos de los expertos que traemos aquí para que ustedes directamente también los puedan consultar. Hay un tema que es interesante, como todos los que manejamos aquí, el del RUT. ¿Cuántas veces a usted le han dicho, ¿tiene RUT o no tiene RUT? Y si debería tener RUT, puede tener algunas sanciones, no se ha inscrito, en fin. Por eso estamos aquí con el doctor César Mauricio Ochoa Pérez. Él es abogado, contador público, magíster en tributación y política fiscal, socio fundador del grupo Ochoa Consultores, quienes todos los jueves están aquí con distintas áreas del derecho, ayudándonos a resolver los distintos temas los jueves. Doctor César Mauricio Ochoa Pérez, ¿cómo va todo? Gracias, doctor Juan, por invitarnos nuevamente a este programa. Quisiera aprovechar un segundo pues, para felicitar a todos los contadores públicos qué bueno. que hoy están en su día, prestan unos servicios espectaculares y deben tener en cuenta siempre que tienen fe pública y deben colaborar con esta sociedad. Hay veces tan maltrecha. Entonces, felicitaciones para usted. Gracias. Y para todos los contadores quienes tienen la dura tarea de organizarnos las declaraciones de renta y a veces sacarnos de chicharrones porque somos indisciplinados y a veces no reportamos las cosas como son. El contador es el que dice, mire, el camino es por acá. Y a propósito claro de los contadores, el tema del RUT. ¿Qué es el RUT? ¿Quiénes debemos tener el RUT? Pues el RUT se denomina Registro Único Tributario. Es un registro informativo que lo que hace es informarle a la administración tributaria que usted es una persona que está en una determinada actividad comercial, que tiene un nombre, un número de documento de identidad y una ubicación, básicamente, en la cual se le puede remitir cualquier comunicación que tenga la administración de impuestos. Importantísimo, en ese mismo RUT se dice qué obligaciones tributarias tiene ese contribuyente y ahí es donde de pronto necesita un poco a los contadores o a los asesores para que le diga, mire, usted como persona natural, usted como persona jurídica, usted como entidad sin ánimo de lucro, qué obligaciones tributarias debe matricular porque esas las tendrá que cumplir. ¿Qué pasa cuando uno informalmente va y hace el trámite del RUT y de pronto no coinciden las actividades que registra allí con las que uno realiza? Entonces ahí, ¿qué puede pasar? ¿Se puede corregir o qué sucede? Sí, es terrible la situación porque muchas personas lo hacen sin conocimiento o le preguntan a cualquier persona por allí o toman la del vecino, mostrame cuál es el tuyo, yo pongo el código tuyo, o hay veces preguntan a la misma administración y se equivocan. Las sanciones son altísimas. Si usted malinforma un dato en la declaración, podría tener multas hasta de 100 VTs, hasta de 3.300.000 pesos por informar un dato errado o un dato falso. Obviamente la administración no está detrás de todo el mundo buscando ver quién informó un dato falso, pero en caso de que levanten una investigación y se evidencie que esa no es su actividad, que esa no es su dirección, que ese no es usted, entonces tendrá este tipo de sanciones que son importantes. Ya empezamos a hablar del RUT y empezaron los televidentes. Doña Marta en Bogotá, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Gracias por llamarnos, su inquietud. Gracias. Yo quiero preguntarle al doctor, yo hace muchos años no uso ese RUT, ¿hay necesidad de cancelarlo? No lo utilizo porque como yo ando discapacitada, no lo voy a utilizar, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Hay que actualizar el RUT, tiene una caducidad, tiene una prescripción. Nos da pie para dos cosas. El RUT, digamos que no prescribe. No hay un término en el cual uno diga, vea, su RUT se le agotó o su RUT ya está vencido. No, eso no es cierto. Pero sí existe la necesidad de actualizarlo. Si usted no actualiza el RUT, puede tener sanciones hasta de una VT, hasta de 33.000 pesos diarios por cada día que pase sin actualizarlo. Entonces lo mejor es actualizar el RUT. Ahora, si usted no tiene ninguna actividad económica, si usted no presta ningún servicio, si usted no realiza ninguna actividad que está expuesta a fenómenos tributarios, por ejemplo, pertenecer al régimen simplificado, pertenecer al régimen común, declarar renta, pues usted no tiene necesidad de tener RUT, tampoco tiene necesidad de actualizarlo e incluso podría llegar a cancelar el RUT. Ahora bien, cancelar el RUT no es necesario, basta con actualizarlo. Sobre todo una cosa muy importante que la gente se le olvida, se pasa de casa, cambia la oficina a otro lado y no actualiza ese dato.
El día que la Administración Tributaria le escriba, le va a escribir a la dirección que tiene usted en el RUT. Si no lo encuentran, se entiende que está notificado. Que está notificado porque usted tenía que informar. Exactamente. Y corren las sanciones, usted no se dio cuenta, cuando menos piensa recibe el embargo en su casa, el embargo en su oficina y demás, y no tiene absolutamente nada que hacer. Bueno, con el tema del RUT de la actualización, muchas personas, no sé si eso ha cambiado, que dicen ir a la DIAN a hacer ese trámite de actualización es muy complicado. Otros dicen que el tema de la página web es también enredado. ¿Eso es mito o es realidad o qué? Es una realidad. Lamentablemente los servicios en nuestro país no son los mejores. En la administración de Medellín ha mejorado muchísimo el tema de la actualización del RUT y además tiene sedes en las cuales uno puede realizar dicha actualización. Quienes tienen firma electrónica y pueden acceder al RUT a través de forma electrónica también pueden actualizar sobre todo ciertos datos. Lo más importante es tenerlo actualizado. Incluso si usted no puede desplazarse, puede darle poder especial a alguien en el cual usted indique, mire, le doy poder a Pedrito para que sea tan amable y modifique mi RUT y cambie la dirección. Mi dirección ya no es esta, sino aquella. También lo podría hacer entonces un apoderado especial. Bueno, con el tema del RUT, uno ha escuchado que desde el 2015 hubo una actualización. ¿Eso cada cuánto se va actualizando o eso... Hay unas fechas, o sea, hay unas actualizaciones generales y unas particulares cuando uno cambia de domicilio? Sí, hay actualizaciones particulares y actualizaciones generales, podríamos llamarlas así, cuando hay cambios en la ley. Correcto. Por ejemplo, cuando desaparece el CREE o aparece el CREE, el impuesto de renta para la equidad, pues había que matricular esa obligación. Claro. Por ejemplo, cuando se hicieron cambios en las actividades económicas de las personas, pues había que cambiar la actividad económica. Ahora, por ejemplo, las sociedades y los obligados a llevar contabilidad tienen que establecer el control fiscal. Control entre la cuenta NIF, entre la cuenta contable y la cuenta fiscal, y tiene que matricular esa obligación. Entonces, cuando la ley impone obligaciones nuevas, hay que actualizar el RUT con esas obligaciones nuevas. Y cuando usted cambie un dato suyo, sobre todo su dirección y sobre todo su ubicación y su actividad económica, debe correr a hacer el cambio. O sea, que el tema del RUT no es algo tan folclórico como muchos creen. Eso hay que prestarle atención. No es un papel más que haya que diligenciar y que se llene una sola vez y ya. Hay que estar atento a hacer todas las modificaciones, a tener un RUT actualizado, tanto para comunicarse con la Administración de Impuestos, como para cualquier requerimiento, como para cualquier procedimiento. Bueno, vamos con Adriana desde Andalucía. Buenas noches. Adriana. Muy buenas noches, señor. ¿Usted me puede noches. hacer el favor de decirme si yo tengo el RUT y lo estoy ejerciendo en otro lado, estoy ejerciendo mi actividad en otro lado, entonces tengo que actualizarlo porque si no me pueden llegar a cobrar alguna multa? Ok, cobertura, doctor. La pregunta es importantísima. No, algunas personas creen que porque sacó el RUT en Medellín, entonces tiene que ir a sacarlo en Sincelejo. Si se pasa para Sincelejo, no. No, el registro único tributario es nacional. Ok. Entonces, siempre que usted desarrolle la misma actividad, no hay necesidad de modificarlo. Siempre que usted esté en la misma dirección, no hay necesidad de modificarlo. Pero si por alguna razón lo que usted hizo fue que cambió su local comercial, estaba, por ejemplo, en Medellín y lo pasó a Itagüí, debe cambiar su dirección de actividad comercial hacia Itagüí, porque si no, le va a llegar a la dirección que tenía antes. Usted no va a estar y van a proceder con todas las sanciones. Hay una situación que es la Cámara de Comercio, pero también la Cámara de Comercio, cuando se crea la empresa, se solicita un RUT, que a veces las cámaras de comercio facilitan el tema. Sin duda. ¿Por qué no hacer como una especie de diferenciada para que la gente cuando comprenda? las personas se matriculan en el registro mercantil, sean estas personas jurídicas o naturales, existen convenios entre las administraciones tributarias y tanto las centrales, o sea, la nacional, como las locales, y automáticamente usted no solamente obtiene el registro mercantil, sino que también obtiene el registro único tributario o obtiene el registro para los impuestos de industria y comercio y demás impuestos locales. Sin embargo, algunas administraciones no lo tienen. Claro. Algunas cámaras de comercio no tienen ese tipo de convenios. Claro. No es generalizado. En nuestros municipios cercanos sí existe esa posibilidad, entonces usted puede aprovechar y de una vez hacer allí este trámite. Bueno, vamos con Janet desde Bogotá. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por llamarnos. Buenas noches, su inquietud. Gracias. Mira, yo quisiera saber cuál es la diferencia o dónde puede uno consultar los códigos. Yo sé que hay códigos 7990, 7911, claro. 7499. Cuando uno es, yo trabajo en turismo, pero de manera como persona natural, claro. Tengo el RUT, pero no sé cuál es el código para cuando uno recibe comisiones y eso. ¿Cuál es el código como tal, como una persona natural? Ahí está la típica pregunta, doctor. La típica pregunta, sí, y es una pregunta muy importante. Basta con que usted entre a la misma página de la Administración de Impuestos Nacionales, basta con que usted consulte en Internet el código CIU, es decir, el Código de Actividad Económica Generalizado. Claro. Esos códigos
cambiaron hace algunos años, ya no cambian, se mantienen estables y perpetuos. Usted lo que tiene que hacer es ubicar muy bien su actividad económica y la subactividad económica dentro de ese código. ¿Cuántas actividades puede llegar a tener entre principales y...? La persona puede tener fácilmente 3, 4 actividades. En el RUT usted tiene que matricular por lo menos una. Sí. ¿Cierto? Esta es la actividad principal y ojalá siempre la actividad secundaria. Una persona, por ejemplo, puede dedicarse al turismo, como se trata de la señora, pero además ser rentista de capital. Por supuesto. Entonces matricula la actividad número 1, la actividad principal, de aquella de la cual obtiene los mayores ingresos, y la actividad secundaria para que la administración sepa cuál es su actividad económica. Estamos muy taquilleros. Alfonso desde Tecaracolí, porque es que el tema del RUT ya preocupa a mucha gente. Alfonso, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vea, lo que pasa es esto. Yo tengo el RUT y se me perdió. ¿Qué pasa con ese RUT cuando a uno se le pierde? Cuando se pierde. Gracias por la inquietud. Muy buena pregunta también. Sí, señor. El RUT, el documento como tal, tan solo es una copia del registro que usted hace en la administración. Realmente el RUT es un registro único tributario. Ese registro está en la administración tributaria. Basta con que usted se acerque hacia la administración y diga, yo quiero una copia del RUT. Aproveche a actualizarlo. Claro, de una vez aproveche a actualizarlo. Si usted tiene firma electrónica, es decir, si usted utiliza mecanismos electrónicos con la administración de impuestos, si usted es representante legal de una compañía que tenga obligación de declaraciones electrónicas, etcétera, etcétera, usted basta que entre a la página web de la administración de impuestos y puede bajar de allí una copia del RUT. Y para actualizar la firma electrónica también es bueno de una vez que el señor que perdió la... De una vez que pase por la administración, haga una actualización de sus datos, verifique si tiene obligación de firma electrónica y si no, simplemente pide una copia de su RUT, porque además lo debe exhibir si tiene comercio. Nos vamos de Caracolí para Ibagué. Doña Amalia, buenas noches. Aló. Sí, la escuchamos, doña Amalia. Gracias. Gracias. Su pregunta, por favor. Bueno, mira, tengo dos inquietudes. La primera, mi esposo fue comerciante y él en este momento canceló la empresa, la canceló el año pasado. Correcto. Él no ha ido a hacer ningún cambio en el RUT, ¿sí? Perfecto. Y la otra es que en una oportunidad de hace mucho, como unos 3 años, yo elaboraba, sorpresas y entonces le vendía a una cooperativa. En una oportunidad ellos me dijeron que tenía que pasar el RUT para ser obviamente anexado a la cuenta de cobro. Entonces yo lo hice en esa oportunidad, pero tampoco he vuelto a ejercer esa actividad porque la empresa que me contrataba pues se acabó. Entonces ahí qué tengo que hacer yo y mi esposo. Muchas gracias. Y aprovecho para añadirle también en la pregunta, ella mencionaba inicialmente el caso del esposo. Cuando liquidan la empresa, ¿el RUT no se liquida automáticamente o cómo? Hay que hacer una distinción. El RUT de las personas naturales no se cierra sino al momento de su muerte. Ah, ok. ¿Cierto? El RUT de las personas jurídicas se cierra cuando la compañía se liquida. Puede ser ¿cierto? el caso de... Entonces puede ser el caso del señor. Si el señor era persona natural comerciante, él lo único que tiene que hacer es modificar su actividad. Por ejemplo, él antes era comerciante y ahora es empleado. Entonces tiene que quitar la actividad de comerciante y poner como principal la actividad de empleado. En el caso de ella debe hacer exactamente lo mismo, pero importantísimo, repito, actualicen su dirección, actualicen su actividad económica, que son los temas por los cuales la administración más molesta y más sanciona. Y bueno, las analogías, porque usted me recuerda algo y es relacionado con las fotodetecciones cuando le dicen es que no lo notificaron en el domicilio y entonces le dicen es que usted no tenía actualizado los datos en el RUT, que es el que maneja el tema de los datos de los propietarios de los vehículos. Acá el RUT es el que tenemos nuestra identificación para las actividades comerciales que debemos tenerlo muy bien delimitado. Sin lugar a duda, cualquier persona que tenga una actividad comercial, que esté obligado a llevar contabilidad, que tenga que presentar declaraciones tributarias, que pertenezca al régimen simplificado del impuesto sobre las ventas, que realice importaciones, que realice exportaciones, que tenga actividad cambiaria, que sea un extranjero que viene a Colombia a hacer inversiones. Todas esas personas están obligadas a tener RUT. Y de no tenerlo, pues se exponen a estas sanciones que son muy importantes. Imagínate una sanción de 33.000 pesos diarios y que lleves 2 años sin hacerlo. Y sin darse cuenta. ¿Cómo será el Se tamaño van a de la reventar sanción? las líneas del canal, doctor César Mauricio. Sí. Desde Laureles, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? María Cecilia Duque, ¿cómo está? Muy bien, María Cecilia. Su pregunta, por favor. Mi pregunta es para el doctor. ¿Cada cuánto se debe actualizar el RUT? Perfecto, gracias, doctor César. Cada que tenga una modificación. Cada que usted cambie de dirección,
cada que usted cambie de teléfono, cada que cambie de correo electrónico, cada que cambie la actividad económica, cada que usted tenga una responsabilidad fiscal nueva, una responsabilidad cambiaria nueva, una responsabilidad aduanera nueva, debe actualizar el RUT. O sea, que no espere uno que lo van a llamar de la DIAN a decirle, mire, usted está cambiando de actividad o cambió de domicilio. Uno es el que tiene que ir a hacer esa Cuando lo diligencia. llaman es porque le notifican la sanción. Y ahí ya puede ser tiene de 2, 3 años, una buena sí, plata. buena plata. Porque sí. usted ha traído ese tema aquí es porque ha visto muchos casos de dificultades con personas que no han actualizado el RUT y se han visto inmersas en muchas nuestras sanciones. oficinas llegan personas todos los días a decirnos, mire, aquí tengo una sanción de 1.000 millones de pesos, una sanción de 200 millones de pesos, nunca me notificaron, nunca me dijeron nada. Cuando vamos a revisar el tema procesal, lo que vemos es que su RUT está desactualizado y que todas las notificaciones le llegaron a una oficina que tenía en el centro de la ciudad y él ahora tiene la oficina en el poblado, por decir alguna cosa, y no tenemos nada para hacer. Dios mío. Sí. Vamos para Barranquilla. Magali, buenas noches. Sí, buenas noches. Los felicito por este programa y esto se necesita repetirse porque es habemos muchas personas interesadísimas en este tema. Le quería hacer 2 preguntas al asesor. Mi primera pregunta es, yo tengo un pequeño apartamento y tengo que declarar los arriendos o las mesadas que recibo de él primero. Y segundo, ¿cuándo se debe, a qué tiempo se debe estar actualizando la cuestión del RUT? Muchas gracias. Hay una gran polémica con los rentistas de capital. Sí, cosa importante, mire, una cosa es el RUT, otra cosa es la obligación de declarar. Correcto. Toda persona que tenga obligación de declarar renta tiene la obligación de sacar el RUT. ¿Cuándo? Antes de presentar su declaración. Es decir, nadie puede presentar una declaración sin tener RUT. Exactamente, eso es un asunto importante. En la actualidad, para el año 2017, quienes hayan tenido ingresos de más de 44 millones de pesos en el año 2017 tienen que revisar porque son declarantes. Bueno. Quienes tengan más de 123 millones de pesos de patrimonio, al año. es decir, sumando sus bienes, ¿cierto? Sus bienes. Su automóvil, su apartamento, lo que tiene rentado, está obligado a declarar. Así lo esté pagando porque como lo estoy pagando no es mi patrimonio. Sí, así lo esté pagando. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? Usted está obligado a declarar y está obligado a sacar el RUT. Perfecto. Sí. Vamos a ir a la pausa y después de la pausa vamos a continuar hablando del RUT y vamos a dar unos detallitos para tener en cuenta, unos tips para que no se vayan porque ya regresamos. Hoy estamos hablando sobre los aspectos importantes del RUT, las sanciones, porque hay que actualizarlo y por eso les vamos a dar algunos tips para que los tengan en cuenta. Únicamente deberá realizar la inscripción en el RUT aquella persona que tenga a cargo obligaciones o responsabilidades en materia tributaria, aduanera o cambiaria. La finalidad que busca el RUT es poder identificar, ubicar y clasificar los contribuyentes que tiene a cargo la Administración de Impuestos y en esta medida realizar su función de fiscalización acorde con el principio de eficiencia en materia tributaria. Las personas naturales o jurídicas deberán actualizar el RUT únicamente cuando exista alguna modificación en los datos depositados en dicho registro, tales como dirección de notificación, teléfono del contacto, correo electrónico y además de ello cuando exista una modificación en algunas de las responsabilidades que tenga a cargo el contribuyente o se modifique la actividad económica. Y finalmente, las personas que tengan la calidad de responsables del régimen simplificado en IVA y no mantengan visible al público el RUT serán sujetos a sanción de cierre del establecimiento hasta por 3 días. En caso de que una persona inicie su actividad económica sin que previamente haya realizado la inscripción en el RUT, será sancionado con la cláusula o con la clausura del establecimiento y en caso de no contar con tal, será sancionado con una multa de una VT, ya lo decía el doctor César Mauricio, de 33.000 pesos diarios por cada día de retraso en la inscripción. Y tenemos llamada desde Cali, buenas noches. Buenas noches, mi pregunta es la siguiente. Perfecto. Doña Gloria. Sí, buenas noches. Bueno, gracias. Su inquietud, por favor. Lo siguiente, si en el año 2017, yo tengo 2 actividades en el RUT, en el año 2017 mis ingresos mayores fueron por la actividad secundaria, ¿yo debo actualizar y cambiar esa actividad a principal? Ah, bueno, gracias. ¿Qué pasa cuando la actividad secundaria se vuelve principal? Sí, Gloria, antes de presentar tu declaración de renta, debes modificar la actividad. La secundaria la pasas a principal y si la que tenías de principal ya no existe o quedó en segunda instancia, la pasas a secundaria. Tienes tiempo hasta antes de presentar la declaración. Pero eso no tiene sanción. No tiene sanción si lo hace de esa manera. Ah. Si lo hace después, ahí sí podría tener. Estamos comenzando el año y la gente empieza ya a construir un poco cómo va a ser su declaración más adelante, a mediados de año,
¿qué debemos tener en cuenta? Ya usted nos ha dicho, ojo con el RUT, ojo con las actividades, ¿qué otros aspectos para tener en cuenta? Tiene que revisar muy bien qué ingresos ha tenido en el año anterior, cómo ha movido sus cuentas. En ocasión la gente dice, no, es que yo no he tenido ningún ingreso, pero entonces en su cuenta ha recibido plata de un amigo, la mamá le consignó un dinero y eso sumó más de 44 millones, está obligado a declarar. Claro. Utilizó tarjetas de crédito, tarjetas de débito por más de 44 millones, está obligado a declarar. Tiene patrimonio por más de 143 millones de pesos, está obligado a declarar. La realidad es que casi todas las personas en Colombia son declarantes. La realidad es que la regla dice, toda persona en Colombia está obligada a declarar, excepto aquellos que no cumplan con estos topes, que no son muchas personas en el país. No son muchas personas. Así es. ¿No habrá la posibilidad de volver a que no haya tanto declarante o antes es mejor? Por el contrario, lo que quiere el gobierno nacional y lo que han querido los organismos internacionales es que cada vez las personas sean más visibles tributariamente, más identificables, por aquello del cruce de información, por aquello de la información exógena o lo conocido como medios magnéticos. Ahora se viene la facturación electrónica y con nuestro ingreso a OCDE, una de las mayores cosas que está pidiendo esta organización es que tengamos mayor formalidad, mayor visibilidad tributaria de los contribuyentes. Lo que tal vez muchas personas no saben es que, como usted lo decía, hay cruce de información. Desde que usted va a una entidad bancaria, desde que adquiere un crédito, ya toda esa información está conectada, ¿no? Desde que compra, desde que tiene puntos, desde que utiliza su tarjeta de crédito, desde que le presta servicios a una compañía. Es decir, todas las transacciones hoy, en su gran mayoría económicas, son reportadas, sea por empresas, entidades bancarias o el sector gobierno. Vamos a atender a Luz desde La Floresta. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por llamarnos. Su inquietud, por favor. Gracias, Bea. Yo les hago una preguntita. Resulta que yo una vez tenía que hacer un crédito en un banco y para eso, pero entonces yo no estaba laborando, entonces yo dije que era trabajadora independiente, entonces me exigieron el RUT. ¿Dónde está el RUT? Y yo fui y saqué el RUT, pero yo nunca he tenido ninguna actividad comercial. ¿Qué pasa con esto? Para cumplir con un requisito. Eso es bien importante. Sacar el RUT no solamente es porque usted realiza una actividad comercial. Por ejemplo, existen rentistas de capital, que seguramente será uno de nuestros próximos temas. Los programas buenos y ese rentista de capital no hace ninguna actividad comercial, pero tiene obligación de tener RUT. Hay personas que prestan servicios, no tienen una tienda, no tienen un establecimiento comercial, pero tienen que tener RUT. Es decir, el que está obligado a tener RUT es toda persona que tenga que cumplir con obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias, como lo informabas hace un momento. Doctor César Mauricio Ochoa, tiene que volver al programa porque hay otro tema que genera mucha preocupación y es el de la UGPP, que está requiriendo, y del tema de declaración, si los rentistas de capital tienen que declarar o no y si tienen que cotizar seguridad social con base en las rentas. Ese es un tema que nos queda de tarea y muchas gracias por haber venido hoy. Gracias a vos, Juan, por todo. Bueno, estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación. Gracias por estar con nosotros en la noche y la repetición a las 5:30 de la mañana. Gracias por estar con nosotros.